Hola, hola mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. De nuevo su pastor Joel Jara, por acá de nuevo, ¿cierto? Llevando estos mensajes a su vida, ¿cierto? A su familia y a todo aquel que en algún momento se conecte, ¿cierto? Y vea estos videos. Espero en el Señor de verdad que sea de mucha bendición. En estas últimas semanas, la verdad desde el 28 de junio en adelante, hemos tratado algunos temas que tienen que ver con la escatología, ciertos temas proféticos de los últimos tiempos, de lo que dijo nuestro Señor y lo que dijeron los profetas, ¿cierto? ¿Qué va a pasar y qué va a suceder en estos últimos tiempos? Y creemos de verdad que estamos viviendo los últimos tiempos. Por lo tanto, abarcamos varios temas y en todos estos temas hicimos, condensamos, resumimos lo que más se pudo, ¿verdad? Para lograr entregar algunos mensajes, acortando al máximo el tiempo, pero entendiendo de que no está todo lo que deberíamos hablar de ellos. Por lo tanto, es condensado, es un resumen, pero yo entiendo que son temas que nos interesan mucho, que es importante que lo sepamos, porque vamos a vivir en esos tiempos, ¿cierto? Y vamos a vivir esas experiencias. Por lo tanto, yo creo importante, mis queridos hermanos, que en esta oportunidad quisiera yo en el Señor hacer un resumen, un breve resumen de todos estos temas que entregamos estas semanas pasadas. Entonces, permítame hacer un resumen ya para dar término a este ciclo de temas que tienen que ver, como dije, temas proféticos que vienen, ¿cierto? Y que van a suceder porque la palabra de Dios es tan cierta, tan verdad como el aire que respiramos, como que usted en este momento está viendo este video y que yo lo estoy grabando aquí. Amén. Dios entonces siempre cumple su palabra. Él nunca, nunca deja de cumplir su palabra. Por lo tanto, lo que está escrito en su palabra, sí o sí se cumplirá. Amén. Así que vamos a orar para dar inicio a este resumen, a esta condensación de estos temas que ya hemos visto. Padre, en el nombre de Jesús, voy a su presencia para darle gracias por su infinito amor, tanto para mis hermanos, Señor, para todos los que escuchan, bendito es para todos los que vean este video, Señor, como también lo que has hecho, Señor, en mi familia y en mi vida. Muchas gracias, mi Dios. Nos preparamos, Señor, para los eventos finales que vienen, bendito Dios. Y gracias porque está escrito en tu palabra, porque usted nos entregó toda esa información que es tan necesaria, Señor, que nosotros podamos aprender de ella, mi Dios, para saber exactamente a dónde vamos. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Abrimos entonces esta reunión en el día de hoy, Señor, transmitida a través de este medio, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, entonces rápidamente vamos. El 28 de junio vimos un tema, ¿cierto?, que tiene que ver con el arrebatamiento. El primer tema que vimos el día 28 de junio, arrebatamiento, o algunos mencionan rapto de la iglesia. Es cuando los cristianos, ¿cierto?, todos los cristianos de todo el mundo vamos a ser trasladados al cielo. Y la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero todos salimos de el escenario de esta tierra en la que vivimos actualmente, salimos de acá y somos llevados, ¿cierto?, a las nubes, y allí el Señor nos tomará, ¿cierto?, y nos trasladará al tercer cielo, donde está la habitación de Dios Padre, donde están los querubines, donde están los serafines. Nos vamos a ese lugar, ¿cierto?, a estar allí al menos por unos 7 años en ese lugar, es lo que dice la Escritura, arrebatamiento. Y eso rápidamente podemos leer
parte de la Escritura, ¿cierto? Donde nuestro Señor Jesucristo lo dice allí en el Evangelio de San Juan 14, y vamos a leer del 1 al 13. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Palabras de nuestro Señor Jesucristo que suenan tan perfectamente, ¿cierto?, en nuestros oídos, que Él dice de que nos viene a buscar, ¿verdad? Que primero fue a preparar lugar y luego nos viene a buscar, ¿cierto?, para que donde Él esté, nosotros siempre estemos con Él. A partir de ese momento, mis queridos hermanos, la iglesia del Señor, todos los que partieron antes de nosotros, y nosotros que seremos, ¿cierto?, transformados, si es que estamos vivos, ¿ya?, seremos levantados e iremos entonces al cielo, a ese lugar. Bien, será el viaje más espectacular que haremos, será el viaje más importante de toda nuestra existencia aquí en la tierra. Aunque muchos han, ¿cierto?, viajado de un país a otro en aviones, transportados, ¿cierto?, por algunas horas, este viaje será el más espectacular de todos, porque vamos al cielo con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también dice allí, ¿cierto? Bueno, hay muchas palabras. ¿Cómo será, cierto, esto? Allí en Primera de Tesalonicenses, ¿cierto? 4, el 16 al 18, nos explica cómo va a ser. Luego el 5.2 de Primera de Tesalonicenses también nos explica, ¿cierto?, que va a ser un momento, va a ser tan rápido. Jesús dijo que iba a ser un abrir y cerrar de ojos. Aquí, ¿cierto?, el apóstol está diciendo que va a ser como su venida, va a ser como ladrón en la noche, ¿no? Va a ser rápido, va a ser, no se va a avisar, ¿ya? Aunque teológicamente el Señor nos avisaría a los cristianos, habrá un aviso muy, muy cercano a esa venida. Solo tenemos que pensar, ¿cierto?, lo que pasó con las 5 vírgenes prudentes, que dice que se le avisó que el novio venía. Entonces algo así va a pasar con todos los creyentes, los cristianos. Se nos va a avisar, quizás segundos antes, minutos antes, no lo sé, pero da a entender que sí tendremos un aviso cuando el Señor venga a buscarnos. Amén. Va a ser interesante, tan importante, pero tan importante. Eso lo vimos el 28 de junio. Y luego, ¿cierto?, el 6 de julio vimos qué pasará con la iglesia en el cielo. ¿Qué pasará con la iglesia en el cielo? Y allí estuvimos viendo, ¿cierto? Leímos Romanos 14:10, 2 de Corintios 5:10, ¿ya? Y que tiene que ver, ¿cierto?, con que en esos versículos se nos habla que habrá un tribunal. Llegando al cielo va a haber, eso se le llama el tribunal de Cristo. Toda la iglesia que somos usted y yo, vamos a pasar por ese tribunal. Pero ¿qué se va a juzgar en ese tribunal? No es para condenación, así que no nos tenemos que asustar de ninguna manera. La iglesia va a pasar por ese tribunal y allí vamos quizás a pasar algunos un poquito de vergüenza, porque siendo merecedores de muchos galardones, de muchos premios, ya que el Señor dijo que nos iba a entregar, quizás no lo vamos a recibir porque no hicimos un buen trabajo aquí en la tierra, porque no hablamos mucho del Señor, no llevamos el mensaje a otros, fuimos quizás muy, muy lentos, fuimos un poco negligentes en ese sentido, ¿cierto? Y pasamos casi como cristianos perteneciendo a un servicio secreto, que no tiene por qué ser, ¿cierto? Sino que nosotros como cristianos tenemos que testificar donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, tenemos que testificar que somos cristianos y entregar el mensaje de salvación.
A eso estamos llamados. Por lo tanto, allí se va a calificar eso. ¿Qué hicimos? ¿Cuánto visitamos? ¿Cuánto fuimos a ver los enfermos? ¿Cuántas veces fuimos a orar por los enfermos? ¿Cuántas veces visitamos enfermos? ¿Cuánto hicimos, cierto? Por llevar el mensaje. Le entregamos el mensaje a nuestras familias. Fuimos incisivos. Le dijimos muchas veces, si no te arrepientes, ¿cierto? No vas a llegar al cielo. De eso se nos va a pedir cuenta. De eso se nos va a pedir cuenta. Lo hicimos bien, premio. No lo hicimos bien, somos salvos. Igual usted es salvo, llegando al cielo. Ya partimos desde acá al cielo y ya somos salvos. Pero allí va a ser para premiación por lo que hicimos, por la obra de Dios. Amén. De eso se trata el tribunal. Entonces eso es lo primero que haremos cuando estemos en el cielo, durante esos 7 años. Y luego, ¿cierto? Habrá lo que se llama las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero significa que Jesucristo, como el Cordero de Dios, Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, ama tanto a la iglesia que murió por ella aquí en la tierra. Entonces dice que allí es considerada la iglesia su esposa. Entonces a la iglesia se le permite, ¿cierto?, vestirse de lino fino, y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 19, 7 al 8. Allí dice claramente que a la iglesia se le da esa tremenda bendición de vestirse de lino finísima para las bodas del Cordero. Entonces se celebrará allí en el cielo esa boda y será tan hermoso, hermano, que usted no habrá nada parecido a lo que usted asistió, ¿cierto?, a las bodas que siendo hermosas aquí en la tierra, pero allí será algo tremendamente espectacular. Y usted será parte de eso y cenaremos allí con nuestro Señor y será muy hermoso. Bien, y bueno, y conoceremos el tercer cielo, yo me imagino allí paseando en esos carros celestiales y conociendo ese tercer cielo donde Dios habita. Va a ser hermoso. Yo quiero estar ahí, yo sé que usted también. Amén. Gloria al Señor. De eso hablamos entonces el 6 de julio. Luego el 12 de julio, el tema que tenía que ver con con la tribulación en la tierra. Y este es un tema, cierto, penoso, que no quisiéramos nunca hablar de ello. De verdad, yo evito generalmente de hablar de este tema de la tribulación porque es muy doloroso siquiera pensar, hermano, lo que va a suceder en la tribulación. Mientras la iglesia está en el cielo, acá en la tierra va a haber gran tribulación. Aquí es donde se desatan todas las guerras, ¿cierto?, que van a haber, el control del anticristo, ¿cierto?, el falso profeta, la bestia, la marca y todas las cosas que van a pasar. Hermano, si usted quiere ver ya quizás en detalle muchas cosas que son simbólicas, sí, cierto, en Apocalipsis, pero partimos del 5, de Apocalipsis 5 al 19, se habla de todo lo que va a suceder en esa gran tribulación. Pero todo es doloroso, todo es terriblemente complicado, será muerte más muerte, será tremenda desolación. Y sabe, pero en medio de todo eso va a haber salvación. Pero será para muchos a costa de su vida, porque si en esa tribulación, si usted no se fue al cielo, se quedó acá y lo controla, ¿cierto?, los agentes del anticristo, usted va a ser detenido, va a ser tomado prisionero, y allí si usted sigue testificando de que cree en Cristo, que los que se fueron, los que desaparecieron de la tierra, se fueron al cielo con nuestro Señor Jesucristo, y usted dice, yo creo en Él, yo creo en Jesucristo, a usted, como dije, después de tomarlo prisionero, lo van a matar, le van a dar muerte. Y dicen que lo más probable es que esa muerte sea decapitación, o sea, le corten la cabeza. Si usted
soporta y, y es tan fuerte en ese tiempo, esa es la esperanza. Si usted deja que le corten la cabeza, dice la palabra que automáticamente usted vuela al cielo. Dios lo recibe en los cielos y se junta con toda la iglesia que ya está celebrando en el cielo. Y la otra posibilidad en esa gran tribulación que usted alcanza a esconderse, alcanza a escapar, ¿cierto? Y creyendo en Jesucristo, confesando igual a Jesucristo como Señor y Salvador, puede ser salvo también al final de la tribulación cuando Jesucristo baje con la iglesia. Yo espero que ninguno de nosotros y todos los que conocen, a los que alcanzamos a llegar a través de estos videos y todos los predicadores del mundo que están tratando de alcanzar el máximo de gente y todos los que están cercanos a nosotros, ojalá ninguno de ellos vaya y pase por ese momento de tribulación. No es recomendable para nadie. Bien, avanzamos entonces. El 19 de julio, creo, el cuarto tema, ¿cierto? La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo tiene también eventos tremendamente importantes. Nosotros, Jesucristo y la iglesia baja a la tierra. La llegada de Jesucristo a la tierra es con poder y gloria. Él viene ahora como rey, como Señor, y por lo tanto llega justo en el momento en que Israel está siendo atacado por muchas naciones del mundo. Prácticamente están haciendo pedazos a Israel y a su gente, ¿ya? Y allí en ese momento viene Jesucristo con los ángeles, la iglesia, toma posesión. La llegada de Jesucristo produce, ¿cierto? Esto va a estar, lo que se le llama la guerra del Armagedón, va a estar en la tierra en esos momentos. Y Jesucristo baja entonces, su primera misión, defender a Israel del ataque que está sufriendo. Por lo tanto, muere mucha gente allí, ¿cierto? Porque Jesucristo los va a liquidar, dice, con la espada de su boca nomás, dice, de que la gente, y lo van a ver, y será, esa bajada de Jesucristo va a ser de juicio contra los que están atacando, ¿cierto?, a Israel. Y la llegada dice de que el monte de los olivos se va a partir en dos, se va a formar un valle grande, grande, ¿cierto? Y Jesucristo establece entonces su reino en Jerusalén. Allí se establece y comienza el juicio, ¿cierto? Allí comienza el juicio de las naciones, el juicio de las naciones. Y eso lo encontramos nosotros, ¿cierto? Allí en Mateo 25, del 31 al 46. Allí están los detalles de cómo será el juicio de las naciones. Amén. Es tremendamente importante, lo vimos y ese video usted lo tiene. Sería interesante que lo repase, porque allí en ese juicio a las naciones va a haber gente que se va a salvar. Y entran, ¿cierto? Entran allí muchas personas que se salvan, pero que creyeron en Jesucristo, confesaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque en medio de la tribulación, ¿cierto? Habrá evangelistas que salieron de Israel, que son 144.000 sellados, y ellos van a ser, ¿cierto?, los que van a estar allí predicando y van a ser perseguidos, y los cristianos, ¿cierto?, que en aquel tiempo se arrepienten y se hacen cristianos, los van a proteger y van a ayudar a esta gente. Entonces allí esas personas, ¿cierto?, que entendemos que va a ser un buen número de personas, van a entrar a lo que viene, que será el milenio. Bien, interesante, muy interesante también ese tema. La iglesia, no olvidemos, baja con Jesucristo. ¿Y qué va a pasar allí, cierto, con la iglesia? Bueno, lo vemos en el tema siguiente. El tema siguiente fue el 26 de julio, ¿cierto? Tema 5, el milenio. Después que Jesucristo hace todo este juicio, ¿cierto? Ahora entramos al milenio. Y el milenio es un tiempo espectacular. Serán 1000 años que gobernará Jesucristo, el Rey de Reyes,
sentado en su trono allí en Israel, con la iglesia, ¿cierto? Va a gobernar todo el mundo, ¿ya? La tierra, la atmósfera, ¿cierto? Eh, va a ser restaurado, va a ser restaurado, va a ser purificado. No podemos olvidar, ¿cierto?, que allí en Génesis 3, 17 y 19, Dios maldijo a la tierra por culpa de la desobediencia de Eva y Adán. Ellos fueron culpables, ¿cierto?, en esa situación. Entonces Dios maldijo a la tierra. Y la tierra ahora es purificada, la tierra, ¿cierto?, se levanta la maldición, por lo tanto la tierra es completamente saneada, por así decirlo. Toda la tierra, y todo lo que hay en la tierra pasa lo mismo con los animales, las aves, ya no va a haber cierta maldad, va a ser un reino espectacular. El reino que quiso Dios desde el principio para los seres humanos. Allí comienza el milenio. Un milenio de paz donde habrá, cierto, justicia, gozo y paz. Es muy interesante, es tremendamente hermoso, porque lo que perdió Adán, así como resumen podríamos decir, lo que perdió Adán, allí es recuperado, ¿cierto?, en el milenio. Jesucristo gobernando como rey y la iglesia gobernando con él en todo el mundo. Irán, dice, todas las naciones una vez al año a adorar, ¿cierto?, a Dios allí, a Israel. Va a ser un tiempo precioso, hay tantos detalles, ¿cierto? Los profetas dan detalles, Jesucristo mismo dio detalles, ¿cierto?, de cómo sería. Por lo tanto, palabra tenemos allí, ¿cierto?, donde nos aclara qué pasará, y eso está en Apocalipsis 20, del 1 en adelante, nos habla, ¿cierto?, de que será un tiempo importantísimo. Algo, ¿cierto?, algo bien importante que sucede allí, que justo con el juicio de las naciones, Satanás es apresado. Satanás es apresado, ¿cierto?, y es llevado allí, ¿cierto?, al pozo del abismo, donde están todos los demonios terriblemente malos, donde están los más malos, de los demonios que estarían sueltos ahora, tendrían convertido, ¿cierto?, esta tierra en un barrial. Allí están todos sus demonios, están encarcelados, encadenados en el foso del abismo. ¿Ya? Y eso está también en el fondo de la tierra. En el fondo de la tierra está el foso del abismo, ¿cierto?, donde están todos los demonios, y donde va Satanás, ¿cierto?, al inicio del milenio, va a ser allí puesto por 1000 años. Y muy cerca de allí, ¿cierto?, está el Hades, que es el infierno donde van todas las personas que no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Bien, entonces eso será un milenio de paz, un milenio, ¿cierto?, donde el niño va a poder jugar con el león, donde en las casas de las personas de aquel tiempo, ¿cierto?, los salvados de aquel tiempo, ya la gente que entró al milenio, van a poder tener como mascota un león. Tranquilamente en la casa van a tener, en lugar de tener un perrito, van a tener un león, o pueden tener un oso. Todo aquello, porque ya la maldad fue quitada, Satanás fue apresado, ¿cierto? La tierra, como dijimos, es purificada, el sol va a alumbrar 7 veces más, la luna va a alumbrar como el sol, entonces todo cambia, es una atmósfera completamente distinta, diferente. Dios lo va a hacer tan bien que yo creo que nosotros podemos hablar muchas cosas, pero siempre se nos van a quedar detalles. Eso también lo vimos entonces el 26 de julio, y sería interesante que usted lo vuelva a ver, y si tiene alguna duda, ahí volver a buscar, ¿cierto?, la cita bíblica y todo. Bien, avanzamos entonces y luego llegamos al tema del 6 de agosto, que fue el tema de el juicio final. El juicio final es donde todos
Esto está en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Allí es donde se inicia lo que la Biblia describe como el juicio ante el gran trono blanco. En este juicio van a revivir todos los muertos desde Caín, ¿cierto? Desde Caín hasta el final del milenio. Todos, todos los muertos van a ser allí, ¿cierto? Los muertos van a comparecer, todos, todos, porque debemos entender que cuando las personas mueren, no se acaba todo, queda el alma de las personas, el cuerpo se puede deshacer, ¿cierto? Se vuelve tierra, pero queda el alma y esa alma no muere jamás. Por lo tanto, en ese juicio van a despertar todos los muertos. Dios va a permitir aquello y tendrán que presentarse ante este juicio del gran trono blanco. Allí es donde las personas tendrán que enfrentar su vida completa, porque van a haber libros, ¿cierto?, donde estará la vida de cada persona, qué fue lo que hizo, bueno o malo, va a estar todo registrado allí. Y yo quiero repetir en esta oportunidad, la iglesia no está en ninguno de estos juicios. Usted y yo, que somos la iglesia, los que partimos al cielo y regresamos a la tierra a gobernar con Cristo, son 1000 años, aquí estaremos presentes en este juicio, pero seremos testigos, ya seremos testigos y seremos parte de ejecutar este juicio. Pero nosotros no seremos enjuiciados, ya nosotros no participamos, la iglesia no participa en ningún juicio más. Amén. Entonces, aquí en este juicio, terminado este juicio, las personas que nunca creyeron en Jesucristo, que rechazaron a Cristo, que durante los tiempos de Caín hasta acá nunca creyeron en Dios, no van a ser librados de aquel juicio. Van a tener que enfrentar ese juicio y el final de ellos es terrorífico, porque dice que también serán lanzados a ese lago de fuego, que es el último de los infiernos, que fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero que lamentablemente los que rechazan a Cristo y todos los que rechazaron a Dios desde el principio van a estar allí para ir a compartir ese lugar con Satanás, el anticristo y el falso profeta y los demonios. Hermanos, será terrible ese juicio. Allí también, ¿cierto?, a ese lago de fuego que dice la Escritura va a ser lanzada la muerte y el Hades, o sea, la muerte como tal, el infierno, ¿cierto?, que es el Hades, donde están todas las almas, ¿cierto?, que no reconocieron a Cristo como Señor y Salvador, van a ser tomados también y lanzados a ese lago de fuego. Y eso se conoce como la segunda muerte o la muerte segunda. Por lo tanto, a partir de ese momento ya no existe más muerte. No existe más muerte, se acabó la muerte, terminó, ¿cierto?, su actuar ahí, se acabó. De ahí para adelante es eternidad. Todos los salvados, ¿cierto?, la iglesia, los salvados desde Adán hasta acá, ¿cierto?, más la iglesia, van a estar viviendo eternamente. Bien, también está ese video, ¿cierto? Usted lo tiene, sería interesante que lo vuelva a repasar. Y tema 7, el último de los temas, ¿cierto?, que vimos, dice,
que fue la semana pasada nomás, ¿cierto? El 9 de agosto, entiendo. Dice cielo nuevo y tierra nueva. Y eso está allí en Apocalipsis 21, ¿cierto? Del 1 en adelante. Y también el 22, que nos habla de una tierra nueva, ¿cierto? Y un cielo nuevo. Hermanos, y dice que la tierra, Jesucristo lo dijo, ¿cierto? Allí por aquí tenía la cita, eh, en Lucas, en Lucas 21, 33 y Mateo 24, 35. El Señor dijo, nuestro Señor Jesucristo estando aquí en la tierra, dijo, el cielo y la tierra pasarán. Y aquí Apocalipsis dice, ¿cierto?, que ya no se encontró lugar para la tierra. Dice que la tierra y el cielo huyeron. Pero dice el primer cielo. Entonces no es todos los cielos, porque hay 3 cielos, como dijimos. ¿Sí? Entonces el primer cielo y la tierra desaparecen, no hay más lugar. El apóstol Pedro, ¿cierto?, habla de que va a ser por fuego. Dice que se supone que aquí va a haber como una especie de explosión nuclear al punto que desaparece la Tierra, y aunque la materia, ¿cierto?, se transforma, pero Dios sabe cómo hacer desaparecer la materia. Por lo tanto, no tenemos duda de que si Dios dice que desaparece y no se encontró lugar, es porque Dios hace la obra completa y la tierra no existe más, pero sí habrá un cielo nuevo, ¿cierto? Y una tierra nueva. Y lo más hermoso de todo esto es que dice que el Señor baja desde el tercer cielo a ese nuevo cielo y a esa nueva tierra, baja, dice, para vivir con los hombres, para vivir con la iglesia y todos los salvados de todos los tiempos. Viene nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo estarán allí. La Trinidad perfecta de Dios estará allí, ¿cierto?, viviendo con los hombres. Y eso usted lo va a encontrar allí en Apocalipsis, ¿cierto?, donde dice claramente 21 en adelante, lo puede leer, ¿cierto? Allí está todo lo que nuestro Señor dice. Pero no solamente eso, y esto es tremendamente importante, mis queridos hermanos, es tan hermoso escudriñar la palabra, y cuando nos dice, ¿cierto?, que aparte del cielo nuevo y la tierra nueva, baja, ¿cierto?, el tabernáculo de Dios, baja la nueva Jerusalén, la celestial, baja a la tierra a vivir con los hombres, el tabernáculo de Dios, algo que yo sé que todos tenemos algún pequeño conocimiento de lo que es el tabernáculo, ¿cierto? Que en el pueblo de Israel, ¿cierto? Allí en el desierto con Moisés había un tabernáculo, ¿verdad? Un lugar, ¿cierto? Que el tabernáculo era lugar santo, y lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿cierto? Era el tabernáculo de Dios. Y allí venía la presencia de Dios una vez al año. Imagínense, ellos experimentaron eso, pero ahora ese tabernáculo, esa Jerusalén celestial, baja a la tierra con Dios y ¿cierto?, toda la iglesia y todos los que fueron salvos antes, vamos a vivir en esa ciudad. Y es una ciudad, pero tan hermosa, tan espectacular, como lo vimos, ¿cierto?, la semana pasada, mis queridos hermanos, de que no podemos perdernos esa oportunidad de vivir en esa ciudad. Una ciudad tan esplendorosa, tan espectacular, tan hermosa, y aparte de hermosa, es una mega ciudad. Es una inmensa ciudad. Yo le di las dimensiones, ¿cierto? 2.200 kilómetros de ancho, 2.200 kilómetros de largo y 2.200 kilómetros de alto. Es una especie de cubo perfecto. Hermano, yo he sacado las cuentas, le pedí por ahí a mi hijo, que es ingeniero, ¿cierto?, con los números, y de verdad es asombrosa la cantidad
cantidad de kilómetros cuadrados que tiene esa ciudad. Hermano, sacando la cuenta con habitaciones casi de 1000 metros cuadrados, habitaciones de 1000 metros cuadrados, se podría colocar en esa ciudad, y de hecho debe tenerla, ¿cierto? Más de 500.000 millones de habitaciones, más de 500.000 millones de habitaciones, y estaríamos ocupando solamente la mitad de la ciudad. Imagínense lo grande que es y lo majestuosa que es. Por eso creemos que va a ser como una ciudad flotante sobre esa tierra nueva, ya como una ciudad que va a estar ahí muy cerquita a la tierra, ¿cierto? Pero yo me imagino así casi flotando, ¿cierto? En el espacio, ya girando seguramente, bueno, el sistema allí, ¿cierto? Dios que gobierna todo sabe cómo hacerlo, y la tierra nueva. Hermano, va a ser, pero tremendamente importante y hermoso. Yo creo que no alcanza nuestra mente a imaginarse exactamente bien cómo será de hermoso. Yo, como dije, quiero vivir en esa ciudad. Hermano, vivir con Dios será ganancia total eterna. Ganancia total eterna, viviendo maravillosamente en ese lugar, seguramente haciendo muchas actividades que Dios nos va a dar, porque yo no creo que va a ser quedarse allí sin hacer nada. Dios va a tener obligaciones para nosotros, pero las haremos con tanto gusto, porque serán placenteras y será bendición, hermano, será mucha bendición, donde no va a haber ya más dolor, no va a haber llanto, nada, absolutamente nada. Vivir sin Dios será la pérdida total eterna, y no quisiéramos que nadie llegue a ese lugar. Hermanos queridos, hemos visto estos 7 temas, y terminan, ¿cierto? Este tema final con esta ciudad espectacular. Si no cree a los números que yo le di, vaya a la escritura y vea y saque, ¿cierto? Allí multiplique las dimensiones que tiene esta ciudad. Hermano, es hermosa. Yo, cuando recién me convertí, me encontraba como difícil vivir en una ciudad, toda la humanidad, todos los salvos que yo estimaba que eran miles de millones de personas. Pero realmente yo estoy asombrado de que sea tan grande. Nada visto en este mundo. Será algo tremendamente espectacular y será lujoso. Hermano, dice que las calles son de oro. Hermano, yo le creo a la palabra. Yo no creo que esto no es fantasía, es palabra de Dios. Amén. Bien, mis queridos hermanos, estamos terminando. Todos estos temas están en YouTube, así que usted los puede ver en YouTube, recomiéndelo, dígale a sus amigos, a sus familiares principalmente, dígale, solamente colocar mi nombre, Joel Jara Gutiérrez, y aparecen todos estos videos, ¿cierto? Que son los últimos que vimos. Terminamos con este ciclo. Yo sé que es tremendamente importante, ¿cierto? Conocerlos. Es apenas en todo caso un barniz de cada tema, porque hay mucho acontecimiento que está, ¿cierto? En cada tema. Nosotros vimos lo más importante, ¿ya? Una condensación especial para poder incluirlo, ¿cierto? En el tiempo que ocupamos para esto. Pero es, hermano, yo creo de mucha bendición para nuestras vidas. Seguiremos entonces hablando del Señor, de la palabra del Señor. Terminamos con este ciclo y ahora vamos a orar. Amén. Y yo quisiera pedirle, como le dije la semana pasada, yo estoy muy inquieto. Yo quisiera que todos los que ven este video puedan recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y sabe, estoy inquieto en estos momentos y le voy a pedir que hagamos esta oración. ¿Usted quiere recibir al Señor ahora? Hágalo. Haga esta oración conmigo y será el primer paso para ser inscrito en el libro de la vida. Si usted hace esta oración ahora conmigo, será inscrito en el libro de la vida, y si mañana se muere,
o pasado mañana, usted es salvo. Usted se va a la eternidad con Dios. Amén, vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, voy a su presencia. Y espero, mi Dios de los cielos, que si alguien que me está viendo y escuchando y no te conoce, Señor, que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora, yo creo en usted. Creo en ese sacrificio santo que realizó en la cruz y murió por mis pecados, por mis faltas. Me arrepiento, Señor, de mi vida pasada. Perdona, Señor, todos mis pecados. Bendito Dios, en esta hora te ruego y te pido que me inscribas en el libro de la vida, porque yo quiero ser tu hijo. Como tu palabra lo dice, que si creemos y te recibimos como Señor y Salvador, pasamos a ser tus hijos. Yo creo fielmente a esa tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por recibirme como hijo. Gracias, Señor, por recibirme como hija. Si usted hizo esta oración, créame que ya fue inscrito en el libro de la vida. Comienza su caminar aquí en la tierra. Intégrese a una congregación, a una iglesia, y siga perseverando hasta cuando el Señor venga por toda la iglesia, o si viene en forma particular por cada uno de nosotros, pero usted se va a la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar para terminar entonces. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo bendigo, mi Dios de los cielos. Si hubo alguien, bendito Dios, que hizo esta oración, yo te ruego que lo bendigas, que le des fuerza, para que de aquí en adelante continúe, Señor, y nunca más, bendito Dios, se aparte de ti, mi Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Afirma los pasos entonces de aquellos que oraron, bendito Dios, y que te confesaron como Señor y Salvador. Gracias, mi Señor. Y a los antiguos, Señor, a mis hermanos antiguos, a los que llevan tiempo, Señor, siendo tus hijos, yo los bendigo en esta hora y te pido, Padre Santo, que los fortalezca, Señor, en medio de lo que estamos viviendo, Señor, sean fortalecidos, bendecidos. Si alguno se siente solo, bendito Dios, te ruego, Padre Santo, que tu compañía sea la más importante para ellos, bendito Dios, y para todos nosotros. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridas hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo.